Es el caso más grande de corrupción desde el inicio de la reforma procesal penal. Aún peor, es indicado como el fraude más grande en toda la historia de Chile. Estamos hablando del llamado caso Paco Gate, el millonario robo en Carabineros, que ya deja más de 100 formalizados y montos malversados que superan los 26.000 millones de pesos. Vemos detalles de este escándalo del año que recién terminó en el reportaje de Carolina Vera. Es así, como podemos ver que en la última década en la historia de Chile se han desatado los más grandes casos de corrupción. A continuación, los dejo con un mini documental hecho por Almendra Soto, quien fue detenida por enriquecimiento ilícito, ya lleva 3 meses en prisión. Le sigue, Alexandra Cáceres tuvo una participación en un fraude tributario, por lo cual cayó tras las rejas. Repentinamente aparece Benjamín Parada, que está preso actualmente por caso de Palo Blanco. Y Emilio Madariaga fue detenido el mes pasado después de comprobar que fue partícipe en el fraude al fisco. A continuación podemos ver el juzgado de Curicó con sus fachadas destruidas debido por el estallido social. Luego podemos apreciar la institución de Carabineros de Chile, la cual se encuentra en la calle San Martín. Caso Sokimich. Este caso es un escándalo político y caso judicial chileno de carácter penal que surgió en 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, referido al financiamiento ilegal de candidatos. Las causas que más se pueden ver en este caso son delitos tributarios, tráfico de influencias y cohecho. Los participantes: Joaquín Lavín, Pablo Wagner, Pablo Longueira y Fulvio Rossi. Estos fueron los implicados en este caso. Todo este caso comienza a partir del caso Penta. Julio Ponce Lerou, conocido como el yerno de Pinochet, pagó entre los años 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas con el objetivo de financiar campañas presidenciales. Entre estos candidatos se encontraban Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Marco Ominami. El caso Penta es un escándalo nacional penal chileno referido a un coordinado y efectivo fraude al fisco por medio de la empresa Penta, mediante la utilización de facturas y boletas falsas emitidas materialmente de acuerdo a la ley pero cuya justificación es falsa. Entre otros aspectos, habrían permitido el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, gran mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente. El caso empezó en el año 2014 y sigue en pie hasta el día de hoy. Los involucrados en el caso Penta son Carlos Eugenio Lavín, Carlos Delano, Hugo Bravo y Carlos Bombal. Todos son partícipes de la empresa Penta y todos de muy alto rango. Ellos al hacer boletas falsas y mandarlas al servicio de puestos internos y el servicio de puestos internos sin darse cuenta del gran fraude y estafa que estaba haciendo esta empresa. Luego de un tiempo de investigación llegaron al fondo del caso, pero los partícipes de esta gran estafa salieron ilesos. Dentro de los cargos que existen en nuestro país y sus acciones a realizar, podemos ver en este gráfico las áreas con mayor corrupción dentro de Chile, teniendo una gran inclinación en el área de las famosas compras públicas, seguida de la contratación de personal. Estas dos áreas ya mencionadas se destacan por ser número 1 en aprovechamiento de poder y número 2 en caso de estafa o fraude. Una área que no contiene un porcentaje mayor al 32% es fiscalización y auditorías, las que son un claro ejemplo de que estos problemas se pueden resolver hablando sobre un par de cifras. Estos casos incontables son los que hacen de Chile un país cada vez más corrupto y fuera del alcance de sus propias leyes, las que imponen cada vez que van al Congreso, pero que nunca terminan respetando los mismos. ¿Qué harías tú para eliminar la corrupción en Chile y qué es la corrupción para ti? Ya, la corrupción para mí es nace en la codicia del ser humano, nace en el deseo de tener dinero y poder, y eso va corrompiendo la mente de la persona y empieza a adinerarse de mala forma
y a tomar lo que es ajeno, lo que no corresponde. En el fondo, cada día se va corrompiendo la humanidad por lo mismo. Y la única forma de eliminarla son aplicando leyes duras a ese tipo de personas para poder cambiar esas malas prácticas. Hola Renato, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista de la corrupción en Chile. Bueno, gracias por invitarme. Mis dos preguntas serían, ¿qué es para ti la corrupción en Chile y qué harías para cambiarla? Mira, la corrupción en Chile es como algo capcioso, si me preguntáis a mí, porque según estudio, la corrupción en Chile es mínima, ¿cachai? Entre todos los países de Latinoamérica, nosotros somos como el menos corruptos después de Uruguay, ¿cachai? Y es como un poco capcioso porque ¿qué estamos haciendo mal en parte? Y yo diría que generalmente resultaría porque hay como una cierta legalización de la corrupción. Mira, algunos familiares de Pinochet, ha sido el caso, que estaban involucrados en casos de corrupción, fondos así, cerca del fraude al fisco, ¿cachai? Y se acogieron a un recurso de amparo, si no me acuerdo mal, porque el fraude al fisco se tiene que hacer, según la ley, por funcionarios públicos y no por cualquier persona. Y eso es un poco minimalista, es un poco, ¿cachai? Es como un poco, ¿cómo decir esto? Un poco vacío en la ley. Claro. Sí. Y la segunda pregunta, ¿qué haría para cambiarla? Yo creo de que la corrupción en Chile nunca se va a acabar, porque la corrupción es como una personalidad del ser humano que siempre va a pasar si hay alguien al poder. Pero para minimalizar la corrupción, lo mejor sería tratar de hacer más esfuerzo sobre la ley para derrotarla, darle poder a las instituciones que están a cargo de esto, como es la Contraloría, la Fiscalía, y yo diría que eso en parte se debería hacer. El ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se encuentra fuera de Chile y por varios meses, justo cuando estalló el escándalo del pago de millonarias remuneraciones en la Corporación Cultural de la Comuna, cuando él ocupaba el sillón edilicio. Incluso el otrora candidato presidencial no iba a estar en el país para las megas elecciones que se hicieron el domingo 21 de noviembre. Hace un poco más de 2 meses estalló el escándalo del pago de remuneraciones de los funcionarios de la Corporación Cultural de Las Condes de los años 2019 y 2020, mientras Joaquín Lavín era alcalde. ¿Dónde se había ido Lavín luego de que terminaron las primarias? Según publicó la tercera el lunes 6 de septiembre, Joaquín Lavín partió rumbo a Madrid, dando inicio a su nueva vida. Alejado de la primera línea de la política y retomando su pasado en la academia, entre sus planes tiene contemplado trabajar en una universidad. De acuerdo al diario, el ex candidato presidencial decidió partir del país luego de su derrota en las primarias ante Sebastián Sichel, viendo fracasado por tercera vez su intento de llegar a la moneda. Además, Lavín pretende extender su estadía en España incluso hasta enero, debido a que también planea escribir un libro, por lo que no estará ausente para explicar estos pagos en la municipalidad de Las Condes. Con esto aseguraron cercanos al ex jefe comunal al medio antecitado. Pretende darle fin a su carrera política y retomar su vida académica. Caso Paco Gate. El caso Paco Gate empezó en el año 2006. Paco Gate es un caso de corrupción ocurrido en Chile, específicamente de malversación de caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros de Chile, la principal fuerza policial del país. El caso comenzó a ser investigado en 2016, mientras que los hechos investigados se llevaron a cabo entre 2006 y 2017. La investigación liderada por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dijo así: el monto del fraude Paco Gate no deja de subir. Se trataría de 10.934 millones de pesos que Carabineros habría utilizado en el pago de bonos de permanencia, gastos en vehículos, equipos y gratificaciones durante 2017, gastos no justificados en la Dirección de Presupuesto DIPRES y conocidos de anticipos y aplicación de fondos correspondiente a 2019. En julio de 2018 fue el otrora ministro del Interior destituido tras el inicio del estallido social, Andrés Chadwick, quien informó al Ministerio Público sobre otro fraude en este caso.
La documentación referida al gasto injustificado de los millones fue presentada meses después de la formalización del entonces general director de Carabineros, Eduardo Gordon, por malversación de caudales públicos traducido en la compra de regalos y artículos personales llegando a los 70 millones. Unas ideas para prevenir la corrupción sería sancionar de manera drástica y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o privados, recordando que las responsabilidades son individuales, y no admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción, aun cuando hayan sido rehabilitados. La corrupción en Chile cada día es más contaminante. Los políticos y en todas partes de las Fuerzas Armadas hay corrupción. Espero que en algunos años Chile esté libre de la corrupción. Sin lugar a duda, Chile cada vez se va deteriorando más por esto. A la larga va a tener una repercusión en el pueblo que ya no podrán parar y ya no hay pie atrás. Lamentablemente, esto es y será Chile por muchos años.